nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi saludo, como siempre, cariñoso, alegre, lleno de esperanza, de optimismo, porque estamos, recuerden, en el Inmaculado Corazón de María, donde vendrá el triunfo sobre el mal en el mundo. El tema lo estamos escogiendo de un mensaje que dio la Santísima Virgen María el día, vamos a ver, 25 de junio del 2019, en el 38º, o sea, 38 aniversario de las apariciones. Ahí en lo que le han puesto referencia 779, se refiere al número de este libro de los mensajes de la Virgen, que tiene, pues, en ese número la cita de este mensaje. Comienzo leyendo el mensaje completo, que no es muy largo, que dio la Santísima Virgen María ese 25 de junio, en el aniversario de las apariciones, en el año 2019, como les decía, 38º, o sea, 38 aniversario de las apariciones. Abro comillas. Queridos hijos, le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. De manera particular, hijos míos, gracias por haber respondido a mi llamado. Aquí viene, abro una pequeña pausa. Les estoy preparando para nuevos tiempos. De ahí estamos tomando el tema de hoy, de esa frase de la Virgen. Y continúa, para que sean firmes en la fe y perseverantes en la oración, para que el Espíritu Santo obre a través de ustedes y renueve la faz de la tierra. Oro con ustedes por la paz, que es el don más precioso, aunque Satanás quiere la guerra y el odio. Ustedes, hijos míos, sean mis manos extendidas y caminen orgullosos con Dios. Gracias por haber respondido a mi llamada. Todo lo que hacemos nosotros, hermanos, en nuestra vida, tiene siempre una secuela, unas consecuencias positivas o negativas, de acuerdo al bien que brote de nuestro corazón y de nuestra vida. Incluso toda palabra tendrá una consecuencia. Esto es importantísimo. Nosotros en general, los seres humanos, vivimos bastante distraídos en las cosas materiales, las cosas temporales, no porque sean despreciables, pero le dedicamos demasiado tiempo. Diría Jesús, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su alma? Y normalmente colocamos en un segundo, tercero, cuarto, último o ningún lugar las cosas espirituales, que los valores terrenales pues duran poco, los otros, los espirituales, van a ser eternos. Muchas veces la Gospa, en un año y pico pasado, insistió demasiado en que pensáramos en la trascendencia, en los valores eternos, en los valores que no fenecen, recordando que para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años, pensando que tenemos que dejar este mundo pronto. La Sagrada Escritura dice que la vida aquí en la tierra es efímera, es como una hierba que en la mañana está verde, la cortan, la ciegan y en la tarde se seca. Dice también la Sagrada Escritura que nuestra vida aquí en la tierra es como la de un servicio militar, dura poco. O también como la señal que deja un barco cuando navega en el mar, pues esa señal, ese rastro, enseguida desaparece. Porque estamos de paso, así como estuvimos más o menos 9 meses en el vientre materno, que son 9 meses, pues muy poco.
Así estamos aquí en la tierra algún tiempo. Hay gente que se va a la eternidad en el momento de nacer, otro a los pocos años, siendo un adolescente o antes un niño, o siendo un joven, o siendo un adulto joven. Algunos se van con muchos años, según nosotros, como les decía, para Dios, 1000 años son como un día como 1000 años, porque Dios está en la eternidad. Entonces, lo que nos toca aquí realizar en la tierra, aparte de algo que es en el instante, en el momento, tiene un sentido, es también en algún modo preparación para lo que nos toca hacer después. Por ejemplo, San Juan Bosco, que acabamos de celebrar la fiesta el día de ayer, quedó huérfano de padre, ¿verdad? Tuvo muchas dificultades para el estudio. Eso que ocurrió lo estaba preparando a él para su futuro, para ayudar a los jóvenes que eran huérfanos de padre, para ayudar a los jóvenes que no tenían trabajo. Por eso instituiría luego las escuelas gráficas y las escuelas también, digamos, de pocos años de estudio, la parte técnica, porque era la manera de ayudar a los jóvenes en su trabajo, aunque fuera un trabajo solamente de tipo técnico, sin tener que ser un doctorado. Lo mismo uno puede pensar, lo que me ocurre a mí, aún viviéndolo ahora como una realidad, me está preparando también para el futuro, o sea, lo que me va a ocurrir el día de mañana. Entonces, el mensaje aquí de la Virgen es que sus apariciones, ¿verdad?, nos están preparando para el futuro, para un futuro tal vez cercano, tal vez a mediano plazo o tal vez algo lejano, siempre lejano, digamos, en la manera del ser humano, porque Dios está fuera del tiempo. Para Él, recuerden, no hay pasado, no hay futuro, todo está presente. Entonces la Gospa nos dice, les estoy preparando para nuevos tiempos. Ya lleva prácticamente 41 años casi la Santísima Virgen María apareciendo, dándonos mensajes, nos está preparando también y nos preparará luego con los 10 secretos en el momento oportuno. Me imagino que la preparación de los 10 secretos debe ser para un tiempo corto, porque el padre Petar, que le tocará a él, si Dios no cambia los planes, revelar los secretos después de haber orado durante 7 días y haber ayunado con la vidente Mirjana, cuando la Gospa así lo crea conveniente, él, por los medios de televisión, va a decir dentro de 3 días va a ocurrir tal acontecimiento. O sea que lo dirá y 3 días después ocurre algo que no sabemos qué es. Entonces es una preparación ya demasiado rápida, demasiado inmediata, que no da tiempo a nada. Pero la Virgen María, con sus mensajes, repito, con sus apariciones, con su presencia, nos quiere, en primer lugar, llamar a la conversión en el presente e invitarlos con esas 5 piedritas de las cuales hablaba el Padre Lloso. Repetimos, rezar el rosario todos los días, confesarnos una vez al mes, leer todos los días la Biblia, la Sagrada Escritura, tener un tiempo siempre para meditarla, frecuentar la comunión y la Santa Misa con el mayor tiempo posible, más cerca, y luego ayunar a pan y agua los miércoles y los viernes. Todo eso es preparación para algo. Lo que voy a decir ahora, ya lo he dicho en alguna ocasión. Cuando la Virgen decía al inicio de las apariciones, paz, paz, paz,
paz entre los hombres y Dios, paz entre los hombres, entre ellos mismos, paz en las familias, paz en los corazones. Hubo alguna persona que decía allá en Bosnia y Herzegovina, ¿y por qué la Gospa insiste paz, 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 si estamos en paz? Claro, se refería a este personaje, estamos en paz, era la Yugoslavia, porque no había guerra con otra nación. Pero a los 10 años de empezar la Virgen las apariciones, acuerden que empezó en 1981, en 1991 comenzó la guerra de los Balcanes. Y esa persona que había dicho, ¿por qué la Gospa dice que oremos por la paz y paz? Dijo, nos estaba preparando en estos 10 años para esta guerra. Si hubiéramos hecho caso a la Gospa, no hubiera habido la guerra de los Balcanes. Claro, ya fue tarde el entender eso, por lo menos en esta persona a la cual estoy haciendo referencia. Vamos a hacer algo solamente hipotético, ¿ok? Que no estoy diciendo ahora que eso va a ocurrir. Pues no lo sé para nada, pero vamos a suponer algo hipotético. Vamos a suponer que dentro de X años, si quieren poner pocos años, si quieren poner más años, ocurra un acontecimiento impresionante. Vamos a decir que un asteroide golpee la Tierra, o que haya una guerra nuclear, una guerra, como digo, la Tercera Guerra Mundial, una guerra atómica, o que sucediera, qué sé yo, un terremoto inmenso de varios minutos, varios tiempos. Estas son cosas solo hipotéticas, como para explicar algo. Y si nosotros hoy le hubiéramos hecho o le hiciéramos caso, hablando de hoy, sería le hiciéramos caso, pero colocándonos en el futuro, diríamos si le hubiéramos hecho caso a la Gospa, por ejemplo, con ayuno, a pan y agua y oración, con el rezo del rosario, no habría ocurrido el acontecimiento que va a ocurrir, o se hubiera disminuido su gravedad. Siempre que nosotros oramos, pidiendo cosas buenas, orando con fe, sin rencor en el corazón, orando con perseverancia, siempre suceden cosas buenas y se evitan cosas malas. A veces cosas buenas cosas malas, que iban a suceder por la oración que hacemos antes, no suceden. Hay una preparación. A veces suceden, pero con menos gravedad. Por ejemplo, la Virgen dijo que el séptimo secreto había disminuido su intensidad porque se había orado mucho, no se reveló más. Y otras cosas ocurrirían en lo que puede ser el dolor físico, humano, pero se salvarán almas, aunque se lleguen a perder cuerpos. Fue una inspiración del Señor dada hace tiempo. ¿Qué quiere decir ahora, ya aterrizando un poco? Que cuando la Santísima Virgen María nos da mensajes y tomamos la decisión de cumplirlos, no solo obtenemos ahora una gracia muy especial por orar con el corazón, sino que eso nos va a preparar a nosotros en el misterio de la cruz, de las pruebas, de las dificultades, para que cuando lleguen acontecimientos más dolorosos, estemos preparados. Si una persona hoy es incapaz de orar, vamos a ponerlo de esta otra manera. Vamos a suponer una persona que no sabe orar, nunca ora. Nunca ni ora, reza, que es lo mismo para nosotros los católicos. Los hermanos separados lo distinguen. Rezar es usar un texto escrito y orar es algo espontáneo. Para la Iglesia Católica es exactamente rezar que orar. Bueno, bien. Vamos a suponer que una persona no sabe rezar. No sabe rezar el Padre Nuestro, el Ave María, hacer la señal de la cruz, no sabe nada, ni el rosario, ni nada de nada.
y llega una catástrofe, llega un tsunami, llega un acontecimiento cósmico. ¿Qué hace él? ¿Cómo va a orar? Si ya llegó, no hay tiempo. O sea, no estuvo preparado, no sabe rezar. Entonces, como no se preparó, no supo orar, llega ese momento y no sabe orar, no sabe qué hacer. Hubiera tenido un recurso maravilloso la persona si hubiera estado aprendiendo a orar a lo largo del tiempo. Lo decimos en positivo. Una persona que hoy cumple las piedritas de la Gospa, ayuna pan y agua los miércoles y los viernes, reza todos los días el rosario, incluso no reza solo un rosario, reza 3, va a misa, por supuesto, todos los domingos y fiestas de guarda, pero va también entre semanas siempre que puede y comulga. Y la persona lee todos los días la Sagrada Escritura. Esa persona, cuando llegue cualquier acontecimiento, está preparada, porque lo ha hecho a lo largo de meses y años, y evidentemente sabe orar. Entonces, es fácil, una persona que sabe rezar el rosario, llega a una prueba y se pone a rezar el rosario, porque está preparada para hacerlo. Considero, es solo una opinión de quien les habla, que cuando la Gospa aquí dice, les estoy preparando para nuevos tiempos, considero, repito, que se nos está diciendo que nos está preparando, en primer lugar, para tiempos más difíciles. Y en segundo lugar, para tiempos posteriores a los tiempos difíciles. Es una opinión del padre Inocencio Llamas, nada más, ¿ok? Por cierto, dice, para que sean firmes en la fe y perseverantes en la oración. Por eso, una persona que no está habituada a hacer el bien, cuando llegue el momento difícil, ¿cómo va a ser? Una persona que no sabe el credo, ni el Padre Nuestro, ni el acto de contrición, ¿qué va a hacer? No va a saber qué hacer. No lo aprendió, no lo practicó. Para todo lo interesante uno practica. Los jugadores de fútbol, cuando tienen un buen partido, digamos, que tienen que presentarse en una final, están preparándose para el día del encuentro. Evidentemente, los estudiantes de la universidad o los estudiantes de primaria o secundaria se preparan durante el año para el examen final. Nosotros debemos prepararnos, sí, para el examen final de nuestra vida, cuando tengamos que presentarnos en el juicio particular y luego en el juicio universal delante del Señor, que es justo, misericordioso y que nos ama, pero hay que presentarse ante Él. Y por eso hay que hacer examen de conciencia cada día, para que estemos también preparados para que cuando nos llegue la muerte, nosotros podamos estar preparados para entrar en la eternidad y en el cielo. Si no estamos preparándonos, luego primero no hay tiempo. Segundo, si no hubo práctica, pues no se sabe hacer. De ahí que uno tiene que vivir siempre preparado. Y ahora, dado que la Gospa nos está hablando de que estamos en tiempos difíciles, sin duda alguna, estamos en tiempos en que el demonio, que es fuerte, quiere como homicida, las guerras, el odio, la división. ¿Cómo prepararnos para vencer esa astucia del demonio? ¿Cómo nos preparamos para que esas cosas no ocurran? O si sucedan con la menor gravedad y podamos tener también la protección. Entonces la Virgen nos está preparando para tiempos difíciles que aparentemente, por decirlo de alguna manera, no están lejanos, están cercanos. Cuando sepamos los 10 secretos, sabremos de qué se tratará. Y ahora la Virgen nos ha dicho que como nunca el ser humano
está en la maldad en este momento. O sea que como nunca en la historia, los hombres estamos cometiendo tanto mal en el mundo. Es muy doloroso eso. En el último mensaje, la Gospa decía que la humanidad, los hombres, no quieren a Dios. Que los hombres que no quieren a Dios están caminando hacia la perdición. Entonces, cuando dice, les estoy preparando para nuevos tiempos, está indicándonos, les estoy preparando para que, venciendo hoy las dificultades que tienen, aumentando hoy la fe en medio de las pruebas, el día de mañana estén capacitados para vencer pruebas mayores, venciendo hoy las tentaciones, que pueden no ser tan grandes. El día de mañana, si vienen tentaciones mayores, ya estoy preparado, con la gracia de Dios, con la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, los sacramentos, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra madre, que tiene como el don de sabiduría y además está en la presencia del Señor, sabe que tiempos tremendos vienen para la humanidad, porque el que siembra vientos cosecha tempestades, evidentemente. Entonces está ocupadísima en que nosotros, sus hijos, la ayudemos. En el último mensaje decía que somos su esperanza. Qué impactante, ¿verdad? ¿En qué medida? En que las cosas negativas, las cosas malas que vendrán para la humanidad por elección del ser humano, que Dios respeta la libertad del ser humano, podemos tener la preparación. Al estar preparados, pues cuando nos lleguen esas cosas, como ya estamos preparados, tenemos fuerza, sabemos qué hacer, estaremos orando y evidentemente el mal no puede hacernos daño, el maligno no puede hacernos daño. En el Evangelio de San Lucas capítulo 10 dice, sepan que les he dado poder para pisotear serpientes, escorpiones y ningún poder del enemigo podrá hacerles daño. Evidentemente. Entonces, si viniera o tuviera que venir cualquier acontecimiento cósmico en la humanidad, en general, cuando ha habido grandes sufrimientos en la historia, pues son los sufrimientos siguientes. Uno, guerras. En este momento se está librando una guerra entre Rusia y Ucrania, que no es la única, pero evidentemente es un hecho. Guerras. Segundo, pandemias, epidemias. La palabra pan es en griego todo, ¿verdad? Estas son todas las epidemias que vienen para el mundo. Ya han venido y vienen. Eso es una realidad. Tercero, enfermedades nuevas que nos hacen realmente mucho daño. Evidentemente que es una cierta realidad. Después, tercero, situaciones de la naturaleza, como tsunamis, terremotos, maremotos, situaciones de, por ejemplo, volcanes, qué sé yo, situaciones también de, cuando hay terremotos, no sé si lo dije, elementos de la naturaleza que actúan de vez en cuando por el hecho de estar en la tierra humana también. Y si luego hay acción del mal en alguna manera, pues desemboca también en eso. Entonces, hambre, también hay hambrunas, hoy en este momento pasa hambre mucha gente, suelen ser, repito, los elementos más comunes a lo largo de la historia humana del mal que ataca a los seres humanos. La Virgen quiere que tengamos los recursos para afrontar todas esas maldades. La manera es cumpliendo sus mensajes, preparándonos con una vida de santidad, una vida de gracia, una vida de cumplimiento de los sacramentos, una vida también de mucha oración. Y cuando llegue todo eso,
pues no le vamos a tener tanto miedo, porque estamos en la mano de la Gospa, en la mano de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. En días pasados estaba hablando con un sacerdote de otro país que le toca estar de capellán de un hospital, ¿verdad? Y cuando llegó la pandemia, este sacerdote, que es un hombre de mucha oración y de mucho espíritu, estaba en oración y tuvo una visión. Tiene ese carisma de la palabra de conocimiento y también en visiones. Y estaba en una visión y se vio a sí mismo como un niño en el vientre de la Virgen María. Y oyó que la Virgen le decía: no te preocupes, que no vas a enfermar del COVID. Y tenía que atender enfermos, o sea, atendía enfermos, confesaba enfermos, le daba la unción de los enfermos también, y asistió con la medida normal de la prudencia que hay que tener siempre, pero confiado en la fe. Y me decía, pues nunca en medio de la crisis que se ha vivido hasta ahora, me enfermé de COVID. Y eso que tenía que tener acceso directo a los enfermos. Dice, pero es que en el momento que tuve la visión, me vi como en el vientre de la Virgen María. Y eso para mí fue una prueba de que la Virgen me estaba cuidando, que me estaba protegiendo. Y me vi pues como un bebé en ese útero, en ese vientre materno, y he tenido la gran alegría de no enfermarme. Y no quedó encerrado en la casa, sino que él tenía, por su trabajo, además un trabajo directo, atender pues a los enfermos. Dios, nuestro Señor, a él lo preparó con entrega, con adoración al Santísimo, con adoración a la Virgen María, con comunión, con meditación de grupos de oración. Entonces se preparó para el acontecimiento de la pandemia sin saber, y eso le protegió, porque fallecieron algunos sacerdotes religiosos que atendían enfermos en esa misma clínica, pero él no, y él tenía la promesa. Me acuerdo ahora también de una hermana religiosa que la Gospa le iluminó de que ninguna de sus hermanas iba a tener coronavirus. Y ellas en la mañana hacían sus quehaceres, iban a la universidad, hacían su apostolado, en la tarde pues cuando había la misa, etcétera. Pero una revelación también de la Virgen Santísima a su Madre Superiora fue: si los muchachos o las personas todos los días rezan el rosario, se ponen del lado de Jesucristo, no les va a atacar, o sea, atacar quizá, pero no les va a vencer tampoco el COVID-19. Y hasta este momento que estoy hablando, no, ninguna de ellas ha quedado enferma de esta terrible pandemia que es el COVID-19. Entonces, cuando nos permita el Señor pasar por una pequeña prueba, nos está primero limando, nos está como haciendo más hermosos. Recordemos el ejemplo del el hombre que estaba preparando, el alfarero, un vaso nuevo y no le salían como él quería, lo rompía y volvía a hacer otro vaso nuevo, otro vaso de elección, ¿verdad? Porque así hace un alfarero. Y Dios es así también con nosotros. Nos tiene en sus manos, nunca nos suelta, no nos abandona, pero nos está preparando también para lo que tiene que venir en futuro. Uno a veces no sabe por qué, porque Dios permitió esto. Siempre tiene un porqué, siempre también tiene una causa, aunque no sepamos todavía, pero la tiene. Por eso nos debe llevar esto a una gran confianza
en el Señor nuestro Dios, que nunca nos abandona, que siempre está con nosotros. Entonces, el Señor quiere que se aumente nuestra fe en medio de las pruebas y dificultades de la vida. ¿Cómo se aumenta la fe? Usando la poca fe que tenemos, pidiendo a Dios que nos aumente la fe que tenemos, pidiéndole al superior que nos permita unirnos a algún director espiritual, algún sacerdote que trabaje con los amigos de Jesús y de María, con la actitud de consagración a ese corazón inmaculado de María, que realmente esté trabajando por el reino del Señor. Entonces, esa prueba, que no significa que Dios nos ha abandonado, la ha permitido por dos razones: una para nuestra santificación y otra para que nos preparemos para el futuro, para tener más fortaleza en las manos amorosas de nuestra Madre y en las manos misericordiosas de Jesús de Nazaret. No tengo la menor duda de esto. El hecho de pasar por una prueba, por una dificultad, si quieren, por una noche oscura o un peligro, el Señor tiene siempre un plan. Quiere sacarnos de las crisis de esta vida, tener fuerza para vencer lo que dice también la palabra de Dios. Nos prepare el Señor para lo que tiene que venir, que es grave, porque los seres humanos están usando mal el libre albedrío. En lugar de escoger el bien, están escogiendo el mal. Por eso la Gospa dice: los hombres, una gran parte, ¿verdad?, de la humanidad va contra Dios, se pone contra Él. Muy triste, porque Dios respeta la libertad del ser humano. Ahora, una persona que vive en gracia de Dios constantemente, que sabe ayunar, que sabe orar, que lo hace, cuando llegue la prueba, no tiene miedo. La fe, la confianza es nombrada 365 veces en la Sagrada Escritura como para un día de cada año, para que los seres humanos vivamos en carne propia la aparición del Señor. Y aquí tenemos que guiarnos no por los sentimientos, sino por la voluntad amorosa que el Padre nos indica. Por ejemplo, puede ser que un hombre le hicieron un daño y no le provoca perdonar. Pero si hay la voluntad de Dios que le dice perdona, pues esa persona debe perdonar. Y ese perdonar le va a ayudar el día de mañana a perdonar a otras personas. La Virgen ha dicho también que si nosotros, por ejemplo, nos amamos y perdonamos a nuestros parientes, luego es más fácil, si no se puede, amar y también perdonar a nuestros vecinos o a nuestros familiares en el árbol genealógico, ¿verdad? Entonces la Virgen nos está preparando pedagógicamente con las situaciones que estamos viviendo para los tiempos difíciles que viven para la humanidad entera. ¿Está usted preparándose? ¿Desde cuándo no ha pensado, tengo que prepararme para cosas difíciles? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy en la gracia de Dios? ¿Le pido perdón al Señor en el sacramento de la penitencia o confesión? ¿O simplemente estoy viviendo la vida como sobre una rueda que pasa, pasa y pasa, como una noria que pasa y pasa? Y por eso la Virgen Santísima dice: les estoy preparando para nuevos tiempos. Cuando nos lleguen, no digamos que la Gospa no lo había dicho. Había dicho: decídanse. Es tiempo de decidirse. Porque si no lo hacen, no van a estar preparados para cuando les lleguen las dificultades. Ni la enfermedad, ni la muerte, ni un problema. Todo en la vida nos debe llevar siempre a tener fuerza de carácter, aumento de fe, servicio al Señor cumpliendo su voluntad y hasta en las cosas más pequeñas. Entonces, es fácil luego lo demás. Una persona que está acostumbrada a decir mentiras, ¿usted qué cree? Que 5 minutos, si no es por un milagro de Dios, va a dejar de decir mentiras. Una persona que fuma o una persona que es alcohólica, si no es por un milagro de Dios, que existen,
por sí sola no puede en 5 minutos, en 10 días, terminar una dependencia, pero con el Señor sí se puede, porque Él es imposible, para Él nada es imposible. He visto sanación de la drogadicción, he visto sanación también del mundo de las drogas, he visto sanación del corazón, evidentemente. Entonces nos va a preparar con el esfuerzo, el trabajo, el sudor de la frente, para los momentos más difíciles que vengan para la humanidad. Por eso no tengamos miedo, porque Dios nunca va a permitir una prueba más grande que la gracia que Él nos da. Nos da la gracia superabundante. Pero a veces el ser humano, hasta en cosas pequeñas como una monedita, por decir algo, le falla al Señor. Normalmente como uno vive, así muere. Como uno vive el año, así va a ser cuando termine este año y empiece el otro. La única forma que sea distinto es que la persona cambie también diferente. Pero si cambiamos de la misma manera, qué difícil es que realmente podamos ser instrumento para la bondad y el poder de nuestro Padre Dios. Y creo que, dado lo que dice la Gospa, cuando se revelen los secretos, repito, tendremos cosas más concretas. Vienen para el mundo tiempos difíciles, más difíciles. Acuérdese, el que siembra vientos cosecha tempestades. Ya está en puertas, ya está, yo creo que empezando a caminar, la apostasía. Que la apostasía es negar a Dios, negar la totalidad de las verdades de fe. Por cierto, ¿qué puede hacer una persona que no ora también en grupo? Sola no puede. Necesita hacer un grupo de oración, necesita orar en familia, otro grupo espontáneo, quizá en la parroquia, y de pronto una vez al mes congregarse también con grupos que celebran una Eucaristía solemnemente, para poder estar preparados para el tiempo difícil que viene para la humanidad. La Virgen va a estar con nosotros, pero tenemos que estar en gracia de Dios. Jesús va a estar con nosotros, pero tenemos que estar en gracia de Dios. No hay nada más importante. Acuérdense que la gracia de Dios es la vida vivida por las tres divinas personas que nos es otorgada ahora a nosotros por la fe. Entonces, cuando llegue el tiempo difícil, estaremos preparados. Acuérdense, en la gracia de Dios, en la oración, la lectura de la palabra de Dios, la comunión frecuente, ojalá sea diaria, y luego todo lo que son oraciones que se están haciendo en el mundo. Son importantes también estas humildes oraciones. Pero también creo que el Señor nos está preparando después de este tiempo difícil para tiempos mejores. Fíjese que el Apocalipsis, en el capítulo 21, dice que habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, y no habrá lágrimas, ni luto, ni llanto. Dios será todo en todos. Considero, es una opinión mía, que se van a acentuar los tiempos difíciles si el ser humano no se convierte. Y si se acentúan los tiempos difíciles, si el ser humano no se convierte, no ora, etcétera, pues evidentemente vendrán tiempos también más difíciles para la humanidad entera, porque es lo que el hombre va a recoger de lo que está sembrando. Y tiene que haber una gran purificación. Las purificaciones son siempre muy dolorosas. Las tiene que hacer Dios o permitir exactamente porque no se puede seguir aceptando la torre de Babel del pecado, de la confusión, de las situaciones vividas de espaldas a la voluntad amorosa de Dios. Nosotros estaremos preparados para ese tiempo. Ya lo sabemos, las 5 piedritas: la oración diaria, las novenas, la devoción a los coros angélicos, entre ellos San Miguel Arcángel, la devoción a la Virgen, también los santos y santas del cielo, la iglesia peregrinante de la tierra. Vamos a tener preparación, no sé si suficiente,
yo veo que los videntes, que oran mucho, porque oran lo que la Virgen dice, ¿verdad? Están serenos, tienen paz, no andan con tanto estrés, no andan con tanta angustia, viven casi como queriendo tener en la mano la gracia completa del Señor para vencer al maligno. Y evidentemente tendrán paz en esos momentos, paz personal, paz familiar, se defenderán de muchísimas cosas. Pero vienen tiempos hermosos. Después de esa gran purificación, dicen algunos santos de la Iglesia, San Luis María Griñón de Montfort, por ejemplo, San Juan Bosco, de que va a venir como un nuevo Pentecostés para la Iglesia. No sé si nos tocará verlo desde aquí, desde la tierra, o ya habiendo ido al cielo. Cuando se habla de este tema, me vienen a la mente dos acontecimientos, dos citas. Una de Sor Lucía de Fátima y otra de San Juan Bosco en uno de sus sueños sobrenaturales. Prácticamente coincidían y decían que el nuevo Pentecostés, la nueva renovación, después de una situación de prueba muy grande, vendría entre los años 30 y los años 35 de esta era que estamos viviendo nosotros. Uno decía una fecha en ese, otro la otra, pero es prácticamente el mismo tiempo. El 32 o el 34 no marca mucho la diferencia. No sé si eso será cierto, son revelaciones privadas, pero sí yo estoy totalmente convencido de que el Señor va, ¿cómo te digo?, acelerar una intervención en la historia, porque ya no se puede tolerar el satanismo, la apostasía, esta situación de la humanidad que va por camino equivocado, vía la perdición, con toda esta situación de violencia, de ideología del género, etcétera. Dios va a llegar un momento en que intervenga, ya su justicia divina, pues tiene que intervenir, dado que el ser humano no ha aprovechado la misericordia divina que durante tiempo le ha dado Dios, que todavía no lo está dando, bendito sea el Señor. ¿Y qué va a haber entonces? Pues el momento más hermoso de la historia. Habrá paz, la paz, paz. Los seres humanos que queden de grandes pruebas que vendrán para el mundo serán todos seres humanos creyentes, serán seres humanos en la gracia de Dios, serán seres humanos que cumplan los mandamientos. O sea, será un tiempo de historia muy, muy hermoso. No sé si a los más jóvenes, no sé si a los menos jóvenes les dará Dios o nos dará la oportunidad de llegar a ese tiempo hermoso en que no habrá lágrimas, ni luto, ni llanto. Dios será todo en todos, porque va a haber una época de la historia maravillosa, porque los seres humanos, repito, que queden, serán todos entregados a Dios, serán todos gente que brillará por su fe y también por sus buenas obras. No sé si usted estará en ese grupo. Espero que sí, y que se decida tomar en serio lo que dice la Virgen. No lo dice por decirlo, lo dice porque sabe que nosotros estamos necesitados verdaderamente de cambiar, de tomar en serio los planes que la Gospa tiene. Por eso dice, les estoy preparando para nuevos tiempos, para que sean firmes en la fe y perseverancia en la oración. Evidentemente, eso que dice ahí es en los tiempos difíciles, firmes en la fe en los momentos difíciles, perseverantes en la oración en los momentos de prueba. Va a estar con nosotros la Gospa. Jesús va a estar con nosotros. Hay de aquellos que no tienen fe, hay de aquellos que no oran, hay de aquellos que no frecuentan los sacramentos. Es muy triste. Y benditos aquellos que realmente escuchan la voz del Señor y la llevan a feliz término. Entonces, la Gospa quiere que usted y yo nos preparemos y también que colaboremos con ella. Me llamaba mucho la atención, 2 veces decía el 25 de enero el mensaje de la Virgen, decía que nosotros somos su esperanza.
lo comentaba en la explicación del texto el jueves pasado. O sea que nosotros somos esperanza para la Virgen en cuanto que si cumplimos sus mandatos y la ayudamos y oramos, etcétera, vamos a ser instrumento en las manos de la Virgen, del Espíritu Santo, del Señor, para tener la paz, para hacer el cielo nuevo, la tierra nueva. Ya ahora tenemos que vivir las cosas buenas. Le vuelvo a recordar, no hay nada más importante en este mundo que evitar el pecado y que vivir en la gracia de Dios. No hay nada más importante. Vivir en la gracia de Dios es tener a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que mora en nosotros. Y Dios es el cielo. Tenemos al cielo en nosotros. Dios es en nuestro templo, que es nuestro propio cuerpo y también el alma, habitante en nosotros. Dulce huésped del alma, el Espíritu Santo. ¿Y cómo no tener paz? ¿Cómo no tener fuerza? ¿Cómo no vencer la depresión? ¿Cómo no vencer el estrés, la ansiedad? Si el Señor está con nosotros. Por eso esa gracia de Dios es importante. Y por eso la frecuencia del sacramento de la penitencia o confesión es fundamental. Ahora, ¿qué pasa? Que mucha gente se distrae. Tiene muchas cosas que hacer, mucho trabajo. Yo sé que hay mucho trabajo que hacer. Y en algunos países más. Hay países que hay que trabajar en 2 o 3 frentes porque uno solo no le da el dinero para poder sostener su familia. Pero sé que el Señor es providente. Abre su mano y sacia de favores a todo viviente. De ahí que nos preparamos también para los planes que tenga Dios dentro de la iglesia. Sin duda alguna los debe tener para que nosotros colaboremos con la Virgen y con el Señor en esos planes que quiere darnos. Y saben que es hermoso cuando uno gasta la vida o emplea la vida por servir al Señor. La paz le arropa, la paz le inunda, la fuerza de Dios viene a nosotros con una unción espectacular, muy grande. Ojalá participemos en ese tiempo, que estemos en ese nuevo jardín del Edén, con las más hermosas flores, la naturaleza, los animales, y que nos lo ha dado Dios como una casa provisional aquí, para que luego lleguemos al cielo, que es la meta final. De acuerdo a cómo uno vive normalmente, así muere. ¿Estaría usted preparado para entrar ahora en la casa del Padre? Si le llegara hoy la muerte, ¿usted qué haría? ¿Realmente está en la santidad o está en el pecado? ¿Le sorprendería la muerte haciendo la voluntad de Dios o simplemente haciendo su propia voluntad y de pronto la voluntad de un tercero o de la acción del enemigo? De ahí, hermanos, repito, que tenemos que ser santos y tomar en serio la palabra de Dios. Les agradezco muchísimo su atención. No dejen de orar por mí. Voy a ir, si Dios quiere, a un congreso nacional en la isla de Aruba. Voy a ir a un congreso nacional en distintas partes. Y el Señor quiere que realmente nosotros nos preparemos completamente para todo lo bello que tiene para nosotros. Y la Virgen dice, pues estoy preparando. O sea que la Virgen no viene a contarnos chistes, no viene a hacer turismo, no viene a entretenernos. La Virgen viene a estar con nosotros, a prepararnos para el futuro y para que viviendo el presente en gracia de Dios y con fuerza, cuando llegue el futuro difícil, pues tengamos la fuerza para superarlo. Y cuando venga el futuro hermoso, estaremos bien felices, llenos de gozo, llenos de paz por haber triunfado. Que Dios les bendiga. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.